Y exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa y la actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, negaron haber recibido aportes de Odebrecht y otras compañías para la campaña de las elecciones seccionales del 2014. Jorge Escobar nos amplía este tema. Es un plato fuerte que no se habría cocinado a fuego lento. En menos de 24 horas, 3 allanamientos y una ex asesora presidencial y ex magistrada de la Corte Constitucional no pudo salir del aeropuerto en Guayaquil con destino a México por una maestría, según su abogado. De un informe periodístico del portal Mil Hojas, el Ministerio Público impulsó la instrucción y pidió su prisión preventiva junto a Laura T., otra ex asesora. Las acusan de haber recaudado aportes de Odebrecht y otras 10 contratistas del Estado para las campañas de Alianza País entre 2013 y 2014 por un monto de $11 millones. Se nombra además a la primera vicepresidenta de la Asamblea y ex candidata a la alcaldía, Viviana Bonilla, quien publicó: sin ánimo de desestimarla, nunca me llamaron para contrastar. Sin embargo, que se investigue lo que se tenga que investigar desde el CNE. Este lunes nada extraordinario en las oficinas de las empresas presuntamente involucradas, de acuerdo al trabajo periodístico. El gerente general de una proveedora de Internet no estaba en su despacho, algo similar en una de las agencias publicitarias. La sede del Colegio de Abogados del Guayas también fue parte de esta serie de diligencias practicadas en Guayaquil. Su titular, el doctor Jimmy Salazar, cónyuge de una de las procesadas y además ex candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Justicia Social, lista 11, ha dicho que no va a dar entrevistas. Sin embargo, temprano emitió un comunicado. Mi respaldo incondicional a mi compañera y esposa, a quien se pretende amedrentar e intimidar con fraudulentos procesos, que lejos de buscar el equilibrio de la justicia, buscan utilizar a inocentes en un proceso de persecución. También se señala al ex asambleísta de País, Cristian Viteri, quien en un boletín señaló: a mí la señora Martínez no me ha entregado ni un centavo, nunca. Esto tendrá que comprobarse en el proceso. ¿Dónde lo dice? ¿Desviaron fondos de campaña diciendo que han entregado dinero que jamás recibieron? El abogado de Jorge Glass, sin embargo, otra vez negó cualquier posibilidad. Ni un $0,25. En ningún momento, ni en las elecciones presidenciales del 2013, ni en las seccionales del 2014, fue tesorero. Por esta nueva saga de Odebrecht también salió el nombre del ex secretario jurídico de la presidencia, quien no se ha pronunciado hasta el momento, informó Jorge Escobar. Y en la Asamblea no descartan iniciar una investigación en torno a la denuncia de financiamiento ilegal a las campañas del partido de gobierno Alianza País. Se adelanta que este martes se solicitará un cambio en el orden del día para abordar el tema. Hay reacciones diferentes en las bancadas legislativas. Las reacciones al escándalo por el financiamiento de empresas contratantes del Estado a favor del partido de gobierno se registran ya en la Asamblea. En la oposición se anuncia que pedirán que este tema sea analizado en el Pleno de la Legislatura lo más pronto posible. La Asamblea no es que puede destituir a nadie en este momento porque es un evento sucedido hace más de 6 años. ¿Qué es lo que sí puede hacer? Revisar la Asamblea las acciones de quienes tenían que auditar esos gastos. Y esta decisión es apoyada por el partido de gobierno, pues dicen que este tema es grave y debe ser analizado con suma urgencia. Hay que recordar que nosotros hemos sido frontales, que nadie está sobre la ley, independientemente de quién esté incluido o no, o existan presunciones de algún tipo de denuncia, tiene que ser investigado. Aquí no hay etiquetas para nadie, aquí no hay persecución política, aquí lo que hay es transparencia. Es que acá no descartan pedir que se cree una comisión especial para investigar este caso, pues al menos una legisladora en funciones, la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, ha sido mencionada e involucrada en este escándalo. Yo considero que normalmente cuando se han suscitado estos casos ya es de conocimiento público, que se forman las comisiones ocasionales exclusivamente para tratar este tema. Estaremos realizando una reunión de bancada el día de mañana y ahí veremos la posibilidad de ser necesario hacer la investigación y la presentación de la denuncia. De lo contrario, ponernos de acuerdo con las diversas bancadas para poder hacer la presentación. De ser necesario, como Asamblea, por supuesto que podríamos ya sea conformar una comisión o enviar el caso a la Comisión de Fiscalización
para que pueda realizar una investigación que pueda complementar los esfuerzos que está ya realizando la justicia. Pero este escándalo también puede repercutir en las próximas elecciones internas de la Asamblea. Por los pasillos del Legislativo ya se habla de no dar paso a una posible presidencia de alguien que provenga de Alianza País. Es evidente que nosotros no podemos respaldar a una organización política para la presidencia de la Asamblea cuando esa organización política ha sido financiada por la corrupción, pues. Varios legisladores, entre ellos Fabricio Villamar y Yanine Cruz, han adelantado que este martes pedirán un cambio en el orden del día para incluir la discusión de este tema. Habrá que esperar a ver si este pedido tiene acogida en las demás bancadas. Informó Javier Gallo. Y el Contralor General del Estado, Pablo Celi, se refirió al caso denominado Arroz Verde, que involucra a altos exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, quienes habrían recibido aportes económicos desde Odebrecht. Según Celi, desde la Contraloría se ha abierto un examen especial para las respectivas investigaciones. Labor de la Contraloría sería el revisar las cuentas de los partidos y movimientos políticos respecto de los recursos públicos que reciben estas organizaciones mediante el Consejo Nacional Electoral. En este sentido, dijo el Contralor Pablo Celi, la institución hará un acompañamiento al proceso iniciado por la Fiscalía en el caso denominado Arroz Verde. En primer lugar, la revisión exhaustiva de la legalidad del uso de los recursos del Estado entregados a agrupaciones políticas. Y respecto del Consejo Nacional Electoral, el seguimiento y el control que esta entidad debe hacer y debió haberlo hecho respecto de fondos destinados a campañas electorales no provenientes del Estado. Sobre este caso, la ministra del Interior, María Paula Romo, coincide con el Contralor Celi, en el que debe ser la Fiscalía la que debe llevar este proceso, más el resto de las instituciones brindar el apoyo necesario para que se cumpla con lo pertinente. Si es que existe un pedido de Fiscalía para que se impida la salida del país de alguien y un juez la ordena, entonces nosotros la inscribimos e impedimos su salida. Si la Fiscalía pide un allanamiento y un juez lo ordena, entonces somos parte de ese allanamiento porque hay una orden judicial. Por otra parte, la ministra del Interior además confirmó que no se conoce de movimiento migratorio alguno que involucre al exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Hasta el momento no conozco que se haya producido ningún movimiento en ese sentido, tampoco conozco que hayan prohibiciones de salida del país por ese caso. En el mismo caso Arroz Verde también se conoce que el Consejo Nacional Electoral habría pedido a la Contraloría una investigación donde se esclarezca los posibles aportes económicos de Odebrecht a Alianza País, informó Javier Rosero. Y a través de un comunicado, la Corte Constitucional expuso su preocupación de que sea la ex vicepresidenta de este organismo una de las involucradas en la supuesta trama de corrupción conocida como Arroz Verde. Señala también que una de las primeras acciones de la actual administración fue la de dar por terminado el contrato de arrendamiento de su sede en Guayaquil con el Colegio de Abogados en la misma ciudad, cuyo presidente es esposo de Martínez. Además, instó a la Fiscalía y Contraloría a que se realicen las investigaciones a los involucrados y su paso en la función pública. Y la Junta Provincial Electoral de Los Ríos deberá reunirse en la ciudad de Quito por disposición del Tribunal Contencioso Electoral, una vez que se dejó sin efecto lo actuado desde el 2 de abril, por lo que literalmente en la provincia no existen autoridades elegidas. 3. Son los artículos del Código de la Democracia que se habrían violado luego de las elecciones seccionales en la provincia de Los Ríos. El 135 sobre la proclamación de resultados, 136 la aprobación del acta y 139 que hace referencia a las observaciones presentadas por los sujetos políticos. El problema es que si la Junta Provincial Electoral nunca aprobó los resultados numéricos de ninguna de las autoridades electas en la provincia, llámese prefecto, alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales, miembros de las juntas parroquiales, evidentemente este momento no existe ninguna autoridad electa. Para el juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral se afectó el derecho a la petición, al debido proceso y seguridad jurídica. Nos han hecho saber de riesgos que existen a la seguridad de las personas y de los bienes. Lamentablemente, el ambiente al parecer es bastante conflictivo
Por esa razón, para precautelar la seguridad, era preciso disponer que el Consejo Nacional Electoral brinde las facilidades que sean necesarias para que la Junta Provincial Electoral se pueda constituir en la ciudad de Quito. El Consejo Nacional Electoral se alista para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Contencioso, a pesar que trabajarán contra reloj. ¿Puede postergar la posesión de las autoridades el 14 de mayo? Bueno, en eso tenemos que hacer las consultas jurídicas porque según la Constitución está claramente establecido que es hasta el 14 de mayo. Fue el candidato a la prefectura de Los Ríos, Galo Lara, quien presentó el recurso de nulidad que fue parcialmente aceptado. El titular y secretario de la Junta Provincial Electoral de Los Ríos, en funciones del 2 de abril, podrían ser investigados. En la sentencia también hemos dispuesto que se remita a la Fiscalía General del Estado para efectos de que se investigue y se determinen las responsabilidades a las que hubiese lugar. Por otro lado, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió que el ganador de la prefectura de Manabí es el correísta Orlando. Informó Héctor Romero. El ministro de Defensa y el defensor del pueblo rechazan que los militares puedan salir a patrullar las calles del país tal como lo había solicitado la Asamblea Nacional la semana pasada. Aseguran que las Fuerzas Armadas no pueden constitucionalmente asumir una función que no les compete. El exhorto lo habían aprobado la semana pasada en la Asamblea. Los legisladores pedían que el presidente de la República ordene la salida de los militares a las calles para frenar lo que llaman una ola delincuencial que azota al país. Pero este lunes el ministro de Defensa mostró su desacuerdo con ese pedido. Cuando estamos hablando de militarizar, lo que primero ocurre es una gran afectación al turismo, a la sensación de inseguridad que tendría la población, al comercio, a las inversiones. No es nada conveniente tener ciudades militarizadas. Que la Constitución es clara, los militares pueden colaborar en acciones limitadas y puntuales en temas de seguridad, pero que no están autorizados legalmente para salir a patrullar las calles. Y si es que la seguridad pública requiere de las Fuerzas Armadas, lo haremos. Pero al momento hay absoluta tranquilidad en la ciudadanía, hay vigencia de la ley, hay respeto al orden, a la paz social, no hay razón para participar Fuerzas Armadas. Cosa con la que concuerda el defensor del pueblo. Afirma que no es prudente que los militares estén encargados de la seguridad en las ciudades, que para ese trabajo se ha especializado a la policía. No nos parece adecuado, creo que esto ya ha sido, históricamente hemos visto que cuando las Fuerzas Armadas incursionan en temas de control delincuencial, el mayor riesgo que se exponen los ciudadanos a efectos en temas de derechos humanos aumenta. Eso creo que no es la tarea, no es la misión de las Fuerzas Armadas. Hay que tener una política pública de mayor fortalecimiento de la Policía Nacional, de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, porque son los órganos competentes en tratar de juzgar y obviamente de tener un control mayor sobre la seguridad ciudadana. Que se realizan trabajos puntuales, afirma el ministro, por ejemplo en el control de armas, y desde estos próximos días empezarán con un control en aduanas, pero hasta allí. De incrementar la participación de Fuerzas Armadas en el control de armas. Y desde la próxima semana iniciaremos el apoyo a las aduanas, de tal manera que estas dos actividades son parte del Plan Nacional de Seguridad Integral. Que si existe la necesidad de coordinar acciones en otros ámbitos, esto será analizado a profundidad, pero por el momento la participación de militares en seguridad ciudadana está descartada. Informó Javier Gallo. Y la Cancillería asegura que lleva de cerca los casos de los ecuatorianos migrantes desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Este fin de semana se encontró el cuerpo de una mujer flotando sobre el río Bravo. El hallazgo de más cuerpos flotando sobre el río Bravo, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos, angustia a las familias ecuatorianas que desconocen la situación de sus seres queridos, que han migrado en busca de un mejor futuro. El fin de semana se encontró en el agua el cuerpo de una mujer que portaba una cédula de nacionalidad ecuatoriana. A pesar de que ya se tienen los datos de esta ciudadana, las autoridades han preferido esperar los resultados forenses, debido a que el cuerpo se encuentra en estado de descomposición. Es indispensable realizar exámenes biométricos e inclusive genéticos para verificar la identidad de los cuerpos hallados.
En lo que va de 2019, se han encontrado al menos 12 cuerpos de migrantes en el río Bravo. Este punto se ha convertido en uno de los cruces ilegales más peligrosos para llegar a los Estados Unidos. Más de 10 ecuatorianos que habrían migrado de manera irregular se encuentran desaparecidos en la frontera norte de México. De ellos, se presume que 4 habrían sido secuestrados por el grupo narcotraficante Los Zetas. En el caso de los ecuatorianos detenidos o desaparecidos, nuestras misiones diplomáticas están en contacto permanente con las autoridades. Según la organización 1-800 Migrante, existen varios casos de ecuatorianos desaparecidos en diferentes puntos de la frontera entre México y Estados Unidos. Informó Valeria Navarro. Es momento de hacer una primera pausa comercial, pero ya terminamos con más información y les contamos que una muchedumbre intentó linchar a los presuntos responsables de haber asesinado a un hombre con varias puñaladas en el sur de Quito. Ya regresamos con esto y mucho más. Continuamos con más información. Al suroriente de Quito, un hombre fue asesinado de varias puñaladas. Los presuntos responsables fueron identificados. Una turba enardecida intentó hacer justicia por mano propia. Los elementos de la policía evitaron que sean linchados. Sucedió en el barrio Ciudad Futura. Según los vecinos, el escándalo que movilizó a cientos de personas empezó cuando supuestamente 2 extranjeros intentaron quitarle el celular a un joven de la zona. Este llamó a un amigo y se armó la grande. En medio de la riña, uno de los colombianos aparentemente sacó un cuchillo y atacó al hoy fallecido. Tenía una abertura, un grandote el joven, y no solo era ahí, tenía en el cuello, tenía en el pecho. La noticia de lo que sucedió se regó rápidamente. Al ver que la gente salía, los 2 colombianos presuntos responsables del hecho huyeron a refugiarse en la casa que arrendaban. Por un momento todos intentaban ayudar al herido. Por las manchas en el piso perdió mucha sangre. Fue en este sitio donde cayó malherido el hoy fallecido. Según los vecinos, agonizó por más de 1 hora, mientras la multitud enardecida buscaba a los presuntos responsables. Todos los barrios de aquí, del sector, querían quemar, pero los señores policías no nos dejó. No quieren dejar que quemen a esos colombianos. Seguramente nunca se imaginaron que en cuestión de minutos iban a ver rodeados de más de 300 personas. La multitud estaba descontrolada, ardida en ira, acabaron con las ventanas. Los sospechosos, al ver el riesgo, salieron y saltaron a las viviendas vecinas. Uy, enojadísimas, nosotros queríamos hasta quemarles, sino que la policía no nos dejó, no le sacaron. Alguien los vio ingresar al 3er piso de esta casa rentera. El populacho no midió las consecuencias. Los destrozos son evidentes. En el cuarto, ladrillos, rocas y palos. Padre e hijo estuvieron a punto de recibir un severo castigo terrenal. Fue una noche muy difícil, que solo con recordar que me causa temor y miedo. Los uniformados tuvieron que pedir apoyo a elementos del GOI y del GIR para controlar a la multitud enardecida. Armaron un operativo para ponerlos a buen recaudo. Estamos con miedo, con sobresaltos, con pesadillas. 2 policías resultaron con lesiones y un patrullero afectado en una ira barrial que se calmó cuando se enteraron que los sospechosos ya no estaban. Se detuvo a los supuestos causantes, ¿no?, quienes están siendo ya judicializados. En Quito informó Iván Casamen. Y en Los Ríos, una banda de robabuses fue desarticulada por la policía luego de cometer al menos 2 asaltos seguidos. Una menor de edad era integrante de la banda y ahora se encuentra aislada. La banda delictiva dedicada al asalto de buses interprovinciales estaba conformada por 4 hombres y una mujer. El sistema de video del bus de la cooperativa La Maná Disco 54 captó el accionar de los sujetos. La mujer es la primera en levantarse de su asiento, como que se va a bajar del bus, tras la señal de sus compañeros, quienes acto seguido abren sus mochilas y empiezan a apuntar a los pasajeros. Uno de ellos recibe un golpe en la cabeza. En la cabina del bus, el conductor y su auxiliar son obligados a detener la marcha del vehículo para que otros 2 sujetos, también armados, se suban.
También teníamos un patrón que nos llamó mucho la atención, es la simulación de una señorita que pedía detener la marcha del vehículo porque simulaba un vómito. Entonces, obviamente, detenía la marcha del vehículo, inmediatamente miembros de la organización irrumpían la tranquilidad de los pasajeros y se producía el asalto. La única mujer del grupo tiene 17 años. Grita a los pasajeros mientras recorre el micro pendiente de que nadie oculte ninguna pertenencia. Otro de los asaltantes lleva un cuchillo. A ver, tenemos evidencias que vinculan a los participantes. Tenemos evidencias como por ejemplo la lista de los pasajeros, los boletos que utilizaron para la transportación, la explotación de los circuitos cerrados de televisión de las unidades de transporte, tenemos las versiones de las personas, tenemos también los testimonios de las víctimas. En el cantón El Empalme de la provincia del Guayas, la Policía Nacional logró capturar a 2 sujetos de 24 y 18 años junto a la menor. Los detenidos también habrían participado en el asalto a un bus de la cooperativa Saracay a la altura del cantón Quevedo, ocurrido este mismo mes. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y roban más de $50.000 entre mercadería y dinero en efectivo en la bodega de un almacén dedicado a la venta de electrodomésticos en la ciudadela acuarera del Río Norte de Guayaquil. Las cámaras de videovigilancia interna permitieron captar el accionar de los sujetos. Una cámara externa logró captar el instante en el cual uno de los implicados empezó a dar vueltas por la zona. Minutos más tarde, alrededor de la 1:30 de la madrugada, ya se les pudo ver en la parte interna sacando los cartones que contienen la mercadería de mayor valor y se retiran a bordo de una camioneta oscura. 6 personas ya cometiendo el robo, bajando televisores para luego guardarlos en una camioneta y llevárselos. Una camioneta de una sola cabina de balde muy amplio. Pero vuelven por más. Alrededor de las 2:30 se observa el accionar de los antisociales en las bodegas de la empresa. Bueno, le cuento que el primer robo se puede observar que no demora más de 5 minutos. O sea, ellos van directamente al dinero, donde se encontraba guardado todo el dinero. Los televisores fueron los artículos preferidos para llevarse. Finalmente, a las 3:55 fueron captados realizando el último viaje, con lo cual el perjuicio final fue de $13.000 en efectivo, 62 televisores de alta gama y varios cheques de los clientes, alcanzando un total de daños que superarían los $50.000. Venimos a laborar y encontramos ya la puerta violentada, el candado sobre todo, ¿no? No estaba en su puesto y vimos que había sido violentado ese candado. Los propietarios aseguran que para la policía, el principal sospechoso es el guardián encargado de cuidar la empresa. El guardia de la garita aquí abandonó su puesto de trabajo. Su primera declaración fue de que se sentía mal y se había quedado dormido. Claro, hay muchas inconsistencias, hay varias versiones. Miente en todo momento. Este hecho se registró el pasado 30 de abril. 2 días después, el principal implicado habría demandado a los representantes de la compañía. Estuve detenido el día jueves, amanecer viernes por la Policía Nacional. Él me denunció por maltrato, tortura, cuando no es así. Lo hace en base para despistar este asunto, para ahora en cambio pasar a ser víctima. Sin embargo, las investigaciones continúan porque, de acuerdo con los videos, los antisociales llegaron directo hacia los lugares donde se encontraban los objetos de mayor valor, información que no era de conocimiento del guardia, por lo cual se cree que no es el único implicado. Parte del video que las cámaras omiten van en busca de ciertos artefactos que solamente empleados o miembros de la empresa sabían. Informó José Morales. En Cayame fueron detenidos 3 sujetos, presuntamente serían los responsables de un robo a mano armada, mientras en Quito frenaron el accionar de un presunto microtraficante y un asaltante. El supuesto accionar de este sujeto fue denunciado por quienes habrían sido víctimas de robo en el Parque Metropolitano. La policía andaba atenta, lo sorprendió cuando circulaba en un vehículo por el norte de Quito. Tenía en su poder objetos aparentemente ajenos, aunque el arma con la que supuestamente amedrentaba no apareció. Este es el trabajo que debo indicar que gracias al apoyo de la comunidad y gracias a la confianza con la policía se pudo intervenir y están puestos a órdenes de la autoridad pertinente.
Mientras en el distrito Calderón fue sorprendido un aparente microexpendedor de sustancias sujetas a fiscalización. Al hombre de 28 años de edad en el registro corporal le encontraron más de 100 envolturas de lo que sería pasta base de cocaína. Se le encontró en su poder con 109 dosis de presunta sustancias estupefacientes que pretendía distribuir en el sector. Este ciudadano intervenido también tenía una boleta de captura por la misma razón, por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. En otro procedimiento policial, esta vez en Cayambe, fueron detenidos 3 sujetos, 2 ecuatorianos y un venezolano, implicados en el robo de una motocicleta y otros artículos. Los uniformados les sorprendieron cuando circulaban en el vehículo denunciado como robado. Que lo amenazaron y la amedrentaron con arma de fuego. Posterior de cometer el delito, a la víctima lo dejan amaniatado en una quebrada del sector. A los 3 amigos en la audiencia el juez penal les sentenció a 20 meses de privación de libertad por el delito de robo. Los sujetos se acogieron al procedimiento abreviado. Y como indicios, una laptop, un celular marca Samsung, un celular marca Skype, un reloj, una grabadora y varias herramientas. La sentencia la tienen que cumplir en el Centro de Rehabilitación de la Tacunga. En Quito informó Iván Casamen. En el sector de la Argelia Alta, los moradores intentaron linchar a unos presuntos delincuentes que habrían asaltado y herido con un arma blanca a 2 jóvenes. Uno de ellos se encontraría en una casa de salud en estado de gravedad. En este hecho se registraron enfrentamientos con la policía. Moradores del sector de la Argelia Alta, al sur de Quito, cansados de la inseguridad que existiría en su barrio, se agruparon y trataron de hacer justicia por sus propias manos con 2 hombres, que al intentar presuntamente asaltar a unos jóvenes, los habrían herido con un arma blanca. El chico, al compañero de nosotros, le dejan botando apuñalado a la otra cuadra. No es primera vez, es muchas veces. A mi hermano, el día jueves, en unas 2 cuadras más abajo. Por robarle, le dieron con la pistola en la cabeza, aquí. El joven agredido con 4 puñaladas fue trasladado a un centro de salud asistencial y debido a la gravedad de las heridas habría sido intervenido quirúrgicamente. Está siendo tratado, estamos esperando de que haya un pronunciamiento por parte de los galenos. Los ánimos se habrían caldeado cuando efectivos de la Policía Nacional que se encontraban en el UPC no les habrían querido entregar a los detenidos. Le tenían encerrado ahí, no nos dejaban sacarle, le tenían bien resguardado. Somos garantes de los derechos humanos y nosotros hemos procedido a evacuar a este ciudadano hasta esta unidad para posteriormente realizar el parte respectivo. Para tratar de controlar la situación, la policía intervino con alrededor de 100 efectivos del Grupo de Operaciones Motorizados, la Unidad de Mantenimiento del Orden y miembros del Distrito Quitumbe. Esta intervención causó enfrentamientos entre la policía y la comunidad, quienes denunciaron ante las cámaras haber sido agredidos. Cogieron, pegaron mujeres, chiquitos, todo, no les importó nada a los policías. A mi hija le lanzan el gas en la cara. Durante los hechos violentos, 4 motos de la Policía Nacional fueron averiados. 2 alimentadoras y un par de esposas se habrían perdido. Un agente tuvo una fractura en un dedo de la mano. Lo importante acá hay que tomar en cuenta que si ha habido lesiones o alguna actividad ilícita, están detenidos. Eso es lo importante. Debido a la inseguridad del barrio, la ciudadanía hace un pedido a las autoridades. Eso digo, señor gobierno, que haga algo para la delincuencia, porque aquí ahorita le cogen y después de 2 días ya está libre. ¡Déjale, oye! ¡Oye, déjale, ve! Informó Patricia Aldaz. Es momento de una nueva pausa comercial. Expertos indican que el diseño de las vías de Quito no fueron creadas para la cantidad de vehículos que circulan actualmente en la capital, donde se estarían registrando 4 millones de viajes terrestres por día. A esto se suma el incremento de la demanda de transporte privado. Roberto Custode, experto en movilidad, cree que la relación volumen-capacidad de las vías de Quito tiene contradicciones. Para él, las vías actuales no fueron diseñadas para abarcar el número de vehículos que circulan en la ciudad. Quito es como un corbatín de lazo, donde el hipercentro de Quito recibe
la gran cantidad de viajes desde el norte y el sur. En las mañanas llegan al hipercentro y en las tardes salen. Son más o menos como 4.500.000 viajes día. Y esta realidad no puede ser comparada solo con el número de vehículos matriculados en el Distrito Metropolitano de Quito, pues de manera evidente es menor. Aproximadamente 450.000 vehículos matriculados, lo que va en el año 2018. Desde enero hasta la presente fecha del 2019 tenemos aproximadamente 126.000 vehículos que ya han sido matriculados. El colapso vehicular, según la Agencia Metropolitana de Tránsito, parte de diferentes factores. Por ejemplo, los catalogados en días ordinarios y extraordinarios. Por ejemplo, los días lunes, los días viernes, y que incluso esos días tenemos tráfico o tránsito temporal. Es un puente para trasladarse de un lugar a otro. Jorge Ramírez, director de operaciones de la AMT, asegura que en la sumatoria total ellos contabilizan unos 300.000 vehículos que confluyen de una u otra manera en todos los ejes, longitudinales y transversales de las 32 parroquias urbanas y 33 rurales. Quito, nos explica, es una especie de 8 gigante. En el occidente tenemos las montañas del Pichincha y en el oriente tenemos la Simón Bolívar, que desencadena ya en los valles por medio de la Simón Bolívar. Esto quiere decir que no tenemos tanta capacidad de vía como para que la gente pueda tomar vías alternas al momento que se encuentre con algún conflicto en el tránsito. A pesar de ello, la demanda de automotores en el país y en particular Quito va en aumento. Datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador señalan que en la ciudad en 2010 circulaban cerca de 470.000 vehículos, mientras que en 2018 se contabilizan 778.000. Es decir, un 63% de crecimiento. Aquí la pregunta está en por qué las personas siguen adquiriendo cada vez más automotores particulares, a pesar de las dificultades del tráfico capitalino. Genaro Baldión, presidente de la EADE, nos brindó su hipótesis. Quito ha venido también generando una dinámica muy interesante en términos de crecimiento económico, y lo que podemos observar es que efectivamente esas condiciones de mejora de la calidad de vida y de la economía de la ciudad también ha despertado el interés para que las personas puedan tener mejores opciones, mejores alternativas a la del transporte público, que tal vez es uno de los problemas de fondo que puede tener la ciudad en este momento. El transporte público y otras posibles alternativas para mejorar la movilidad en la capital serán motivo de análisis en nuestra próxima entrega. Informó Javier Rosero. Vamos a un nuevo corte comercial y ya retornamos con mucha más información deportiva. Les contamos que la Mini Tri tuvo su última sesión de entrenamiento en el suelo ecuatoriano previo al viaje para participar en el Mundial de Polonia. Ya venimos. Gracias por habernos acompañado, amigos televidentes, en la emisión estelar del Comercio TV. Que tengan una excelente noche. Ya sabe que el día de mañana los esperamos a las 6 de la mañana en punto en TVC a primera hora.